cómo fue que inició su interés o la necesidad por abordar temas de derechos humanos. Bueno, mira, realmente yo creo que ciencia fue en 2005. Yo inicié en el 95 en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Haciendo coberturas muy diversas, temas de cultura, de denuncia ciudadana, noticias, temas cotidianos, digamos, ¿verdad? Sí. Pero sí se me perfiló, digamos, se me reveló, digamos, lo que principalmente quería hacer yo con el periodismo radiofónico, sobre todo, en 2005, a partir de 2005, que me parecía que había muchas irregularidades en la atención que tenían las personas con discapacidad. Sí. Entonces comencé a hacer reportajes sobre discriminación cultural, discriminación por discapacidad, este tema de las otredades, y así fue como me fui internando en el tema de la perspectiva de los derechos humanos en el periodismo. Sí. Desde entonces, bajo esta perspectiva, como te digo, bajo esta lupa, es que construyo cualquier historia, cualquier investigación, ya sea de corrupción, siempre desde la perspectiva del ciudadano, lo que interesa a la gente y lo que también la gente debe conocer de las irregularidades, ¿no? Ese es como el enfoque que he estado manejando. Ok. ¿Han recibido apoyo de medios externos o de alguna institución en cuanto al involucramiento de estos temas, como tú me acabas de decir, de discapacidad? Pues no sé, más bien ha sido al revés. Dependiendo de los temas que me voy planteando, yo voy buscando alianzas con algunos académicos, expertos, instituciones. Pero ha sido muy raro que alguna institución se interese por trabajar temas conmigo o con los otros compañeros con los que también a veces hago trabajo en equipo. Sí, o con algún otro medio. No, más bien es al revés. Es decir, mi interés como periodista es la que me ha llevado a descubrir como nuevos caminos y nuevos grupos de trabajo que me sirven para que me nutren en la investigación. Entonces, más bien ahora sí que el apoyo es de parte de ustedes van en busca de... Sí, o sea, como tal no sé cómo entender la palabra apoyo, sino digo más bien, uno como periodista se plantea lo que necesita, se plantea el horizonte que quiere construir en el periodismo, con el cierto tema que tienes en el momento, y desde ahí construyes alianzas y redes con otros, tanto como colegas como expertos en el tema. Sí. Oye, Jade, ¿y qué tan difícil ha sido llevar a cabo el labor de reportero y también defensor de derechos humanos? Pues mira, es complejo porque la situación en el país a veces te jala que más bien dediques tiempo a las emergencias, ¿no? A la violencia que enfrentan los periodistas en México en muy diferentes versiones, ¿no? Entonces a veces te distrae mucho el tema de ser defensor de derechos humanos por lo mismo. Sí. Pero bueno, lo combina un poco como con estrategia, ¿no? Una temporada dejé de reportear por estar en temas de protección a derechos de los periodistas, la situación vulnerable de muchos estados, de muchos compañeros, de freelance sobre todo, en fin, generando propuestas también, haciendo observaciones a las respuestas del Estado mexicano en el tema, y bueno, me distraje un poco del reporteo algunos meses, ¿no? Pero ya lo retomé y realmente ahora pues lo que hago es como coordinar los tiempos, y mucho tiene que ver también de ir como visualizando qué es lo que viene, ¿no? O sea, hacer lecturas más prospectivas. Ya no podemos ser tan reactivos de hoy secuestraron a un reportero, lo desplazaron, lo amenazaron, etcétera, y hay que reaccionar. Más bien lo que busco, y eso comparto mucho con la red de periodistas de a pie también, es ir avanzando y ver lo que se viene, es decir, cuáles son los temas de riesgo, las coberturas de riesgo, las cosas que pueden vulnerar la situación de los periodistas, ¿no? Para ya no ser tan reactivos, sino quizá en algunos momentos hasta preventivos, ¿no? Esa es un poco la idea. Ok. ¿Cómo es compatible ser periodista, reportero, y también al mismo tiempo ser activista o defensor de derechos humanos? ¿Cómo es compatible estas dos cosas? Sí, mira, yo sé que muchos compañeros y compañeras tienen problemas con estas definiciones, si tienen serios cuestionamientos a quienes nos autodenominamos periodistas y defensores de derechos humanos o activistas, ¿no? Yo creo que es un asunto muy personal, pero creo que hay que ir debatiendo
en aras de construir el perfil realmente de un periodista. Un periodista es un promotor sí, de la verdad, de la memoria, sí, de exacto. derechos, ¿no? De derechos humanos. Un periodista de este siglo, de esta época, en este México que está en guerra, es un promotor de derechos humanos. Y quien no se asuma como eso, me parece que sigue jugando a la idea vieja de que el periodista es un lobo solitario que descubre, investiga cosas para que la gente se entere. Eso Sí. es procurar derechos fundamentales como el derecho a la información. Entonces, como si caemos en cuenta que trabajamos con un bien común que se llama información, que no es un asunto privatizado de los periodistas, sino de los ciudadanos, entonces es cuando entramos en la onda de, bueno, soy defensor de derechos humanos, además porque defiendo la libertad de expresión, el derecho a la información, a la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Si tumbamos todas estas telarañas, pues nos damos cuenta que no existe mucho problema por asumir los dos roles, ¿no? Sí. Efectivamente, en la situación en la que se encuentra el país, nos ha obligado a salir de las redacciones y de los medios de comunicación, a manifestarnos, a hacer actos públicos, a hacer incidencia con algunas autoridades en el gobierno. Sí, claro. Y luego eso los compañeros también lo ven mal, ¿no? Les da mucho miedo. Sí. Yo creo que mientras tú estés seguro con tu identidad como persona, con tu misión en la vida, y como lo que yo le llamo una militancia por los derechos humanos desde el periodismo, no tiene por qué haber mayor problema. O sea, no tiene por qué haber una cuestión de dejas de ser neutral por ser activista y defensor de derechos humanos. Me parece que no. Si lo haces con seriedad y con respeto, con prácticas éticas, sí, porque para ser defensor de derechos humanos y para ser periodista necesitas prácticas éticas, ambas, ¿no? Exacto. Si las conservas, no se te cruzan los cables y no hay ningún problema. Puede ser que en algún momento es imposible que no te hierva las mangas de una injusticia. Sí, claro. Imposible, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento tienes una actitud y cuando haces la investigación te serenas, piensas de otra manera, cuando redactas también tienes que cuidar con la ética, tienes que cuidar cómo enuncias las cosas, tu investigación que sea profunda, que corrobores los datos. Entonces realmente, si emprendes prácticas éticas para el periodismo y la defensa de derechos humanos, y las dos al mismo tiempo, no tiene por qué haber un cuestionamiento, no tiene por qué haber un problema de identidad, y mucho menos se tendrá por qué cuestionar el periodismo que uno produce, ¿no? Sí. Alguien... Me parece que es eso, ¿no? Creo que todavía hay muchos compañeros y compañeras que tienen problemas con eso, les da mucho temor que se les confunda con activistas. Y yo insisto que es un asunto personal y de identidad, o sea, hay muchos compañeros que no les preocupa sentarse a comer con un diputado, o aceptarle una cita privada a un regidor o a un presidente municipal, pero les preocupa muchísimo que se visualice que tienen cercanía con una lucha, con un movimiento, con una causa. Eso me parece increíble. Les da mucho esforzar que se les encuentre, que se les vea que simpatizan con una lucha, pero no tienen problema con recibir una dádiva de algún político o una llamada de alguna autoridad, ¿verdad? O sea, entonces esas cosas a mí son las que realmente no me checan. Por eso yo digo, si lo haces fanática, no tiene por qué haber problema. Sí, exacto. Y bueno, sobre todo yo que soy estudiante de la licenciatura de periodismo, sí es como muchos entre alumnos y maestros que nos dicen que hacer periodismo y también abordar temas de derechos humanos o ser activista, pues es algo que no es compatible, que básicamente no, nos dicen, eligen una cosa o eligen otra. No, pues mira, como te digo esto, los periodistas trabajamos con un bien común que se llama información. Sí, exacto. Desde ese sentido, lo que hacemos es un trabajo de servicio, de utilidad para la sociedad. Si no lo ven así, entonces son transcriptores de noticias, son cualquier otra cosa, pero no son personas puestas por el bien de la sociedad, para un bien común, y la información no nos pertenece a nosotros, no es un asunto exclusivo, que nos profesionalicemos, que nos capacitemos, que estudiemos una licenciatura, maestría, doctorado, es otra cosa, nos formamos, nos perfeccionamos, pero de ahí que incluso tengamos que renunciar a nuestros derechos como ciudadanos, me parece que no. Hay matices, también te lo digo, por ejemplo, en Veracruz hay unos reporteros en la zona del norte de Veracruz, Córdoba específicamente, que se les metió la loca en la cabeza y ahora, además de ser periodistas, son candidatos de partidos políticos a puestos de elección popular. Eso no. A eso no me refiero, ¿no?
Sí, sí, sí. Que todo el mundo dice, pero el periodista también tiene derecho a ser candidato. Bueno, sí, tiene derecho a ser un candidato a un puesto de elección popular, sí, pero tiene que renunciar al periodismo porque no son compatibles esas dos actividades. Esas sí no son compatibles. No son compatibles, Ser político, del perfil como lo entendemos gubernamental. Ajá. Periodista no es compatible. Eso sí, no. Ser defensor de derechos humanos o definir que tu periodismo es con una perspectiva de derechos humanos, donde ponderas la historia, la persona, el lado humano, el rostro. Sí. No te hace activista, y si te hace activista no es un pecado tampoco. O sea, sí, claro. no, al contrario, yo no pierdo, según yo no pierdo la perspectiva por hacerlo. Sí. Me nutro además de esas experiencias, pero de ahí a convertirse en periodista candidato, pues no. No, esas cosas sí se rompen porque rompen con la ética, porque en este caso hay un conflicto de interés. Sí. Si tú eres político y te eligieron para ser regidor, por ejemplo, pero además también eras periodista, no vas a poder tener el criterio suficiente para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Como periodista no te vas a criticar como regidor, y como regidor no vas a tener la suficiente capacidad para ser periodista, en este caso particular. Pero en el otro, claro, o sea, no hay problema. Me parece que quien siga diciendo o eres periodista o eres defensor de derechos humanos tiene un serio problema de estigmatización y de una cosa que es como muy de los mexicanos, ¿no? De querer de apariencia, algo que realmente no sé, y que además se confunden, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Si no estás con ética y no te confundes en lo que tienes que hacer como defensor de derechos humanos, lo que tienes que hacer como periodista, no hay ningún problema. Okay.